Saludamos a nuestro siguiente invitado. En teleentrevista nos acompaña el señor Cristian Gallardo, investigador del Centro Fondap INCAR de la Universidad de Concepción. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes. Cristian, bueno, te agradecemos el conversar con nosotros y queremos que nos cuentes detalles de lo que es la investigación que ustedes están llevando a cabo, las muestras que están tomando y que se relacionan también con el COVID-19. Bueno, gracias Francisco por la invitación para contar un poquito este proyecto, que es un proyecto inédito que nace aquí en la región y especialmente liderado por la Universidad de Concepción. Esta es una iniciativa que toma un poco, o se articula a través del Ministerio de Ciencia junto con la Intendencia del Ñuble. ¿Ya? Ellos son los que financian finalmente este proyecto piloto y pide a la Universidad de Concepción que a través de algunos académicos, específicamente centros de investigación como el Centro INCAR y el Centro de Biotecnología, que ayudaran en esta iniciativa. Ahora, ¿de qué se trata esto básicamente? La verdad es que este proyecto trata de buscar partículas virales en lo que son aguas servidas, ¿ya? Domiciliarias específicamente, dado que hay evidencia en Europa un poco que al menos en países como Holanda, Inglaterra, Francia por ejemplo, donde los muestreos de aguas servidas son bastante exhaustivos, se ha podido encontrar partículas virales de coronavirus previo a los brotes que ocurrieron allá en Europa. ¿Eso está en plena investigación? ¿Ya tenemos datos más certeros o es una sospecha? No, ya está en plena investigación. El proyecto partió en mayo, ¿ya? Partió en mayo y se ha ido replicando en todo Chile. Lo que se hace básicamente es hacer la misma técnica de análisis cuando un paciente es sospechoso de COVID-19 y se le toma una muestra nasofaringea, ¿cierto? Y después se corre una PCR. El mismo procedimiento que es un testeo molecular se utiliza ahora pero con matrices ambientales, específicamente agua. O sea, hacemos la PCR del agua, ¿ya? Del agua servida. Y esto lo que partimos haciendo en mayo y partimos, por ejemplo, viendo si podíamos detectar partículas virales o coronavirus en agua servida, por ejemplo, de residencia sanitaria en Concepción. ¿Ya? Cuando ya el método pudimos finalmente calibrarlo y poder estandarizarlo y hacerlo replicable, posteriormente el gobierno, la Intendencia de Ñuble se interesó y actualmente se están muestreando distintas zonas, por ejemplo los ELAM, que son los hogares de ancianos, ¿cierto? Que son soportados por el gobierno, cárcel, por ejemplo, residencias sanitarias también se están muestreando, justamente porque es posible, porque hay muchas personas que, por ejemplo, son capaces de ser asintomáticas, ¿cierto? Y que pueden eliminar el virus y que este virus puede ser detectado en el agua. Entonces, se estima que al medir en el agua servida la posibilidad de encontrar el virus, uno podría de alguna forma predecir un brote en al menos unos 6 días aproximadamente. Sí, Cristian, ¿están en la etapa de toma de las muestras o ya hay resultados concretos de lo que están haciendo acá en Chile? Lo que estamos haciendo en Chile, principalmente en Chillán, estamos en la etapa de toma de muestras y todos los días, cada 2 días, se le entrega un informe a la autoridad sanitaria, en este caso a la autoridad sanitaria, y ellos reciben el informe que ha emanado con nosotros, donde nosotros decimos cuáles son las muestras positivas o negativas, dependiendo de los distintos puntos de muestreo que se están localizando en Chillán. Insisto, por ejemplo, hogar de ancianos, residencia sanitaria, la cárcel y otros lugares más. Entonces, la autoridad sanitaria cada 2 días está teniendo un informe de positividad o no de presencia de virus en la agua servida. Si, por ejemplo, en un hogar de ancianos aparece ser positivo, pero resulta que no había casos, por ejemplo, de personas que estaban siendo positivas para COVID, entonces la autoridad sanitaria en ese caso toma la decisión de ir activamente a tomarle muestra a las personas que están ahí, tanto guardadores como también a los abuelitos, y poder detectar a aquellas personas que, por ejemplo, están enfermas, que previamente no habían manifestado síntomas de COVID, y por lo tanto poder tomar las medidas necesarias de aislamiento, etcétera, etcétera, trazabilidad y todo lo que ya sabemos. Cristian, ¿qué implica que en el caso de Europa, y puede pasar acá, vamos a estar atentos a los resultados, se descubran partículas virales, en este caso coronavirus, en el agua? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por lo doméstico del actuar humano en la casa, la alimentación, la higiene? ¿O podríamos estar hablando de otro origen del virus? Para entender lo que significa esto.
Mira, por ejemplo, en Europa ellos tienen registro de las aguas que toman, de las muestras de agua que tienen, y ellos tenían en Ámsterdam, por ejemplo, tenían, y en Barcelona tenían muestras de un año antes, en el 2019, por ejemplo, y tenían muestras donde ellos detectaron la presencia de coronavirus en el agua. Y esto previo al brote. De hecho, acuérdate que recién en diciembre del 2019 y en enero de este año es cuando la OMS realmente reporta que tenemos una pandemia. Pero el virus ya estaba presente un año antes. ¿Pero este tipo de virus, el COVID-19? Sí, coronavirus. Sí. Empieza ya un año antes, estaba presente. Eso quiere decir que probablemente el virus estuvo presente en la población mucho antes que se originaran los brotes, o probablemente mucho antes que generaran los cuadros que hoy en día se conocen. Entonces, ¿dónde está lo valioso de este tipo de aproximación, o este tipo de técnica? Primero, en que va a llegar un momento, ¿cierto?, en que ya se está hablando de confinamiento de distintas fases, ¿cierto? Y probablemente en esta idea del gobierno de ir paso a paso, etcétera, sin duda va a tener forma de poder mostrar una gran cantidad de población y focalizar los testeos individuales clínicos a aquellos pacientes que realmente lo requieran. Entonces, en esta etapa de desconfinamiento que vamos a tener, que va a ser sin duda muy larga, ¿cierto? O sea, el coronavirus llegó para quedarse y probablemente vamos a estar 1 o 2 años más con esto, esperando segundas o terceras olas, qué sé yo, rebrote, etcétera, etcétera. Y la forma para poder determinar cuáles son las zonas en una ciudad, por ejemplo, que pudiesen estar siendo sujetas a posibles brotes, justamente sea analizando esta agua servida, dado que uno podría tener miles de personas básicamente que es básicamente colectando su agua servida y pudiendo determinar, por ejemplo, la zona de Chillán Viejo, por ejemplo, o la zona de Hualpena, o la zona aquí en Concepción, por ejemplo, ¿dónde está, no? Sí, este tipo de investigaciones, de hallazgos, ¿podrían modificar la historia del coronavirus que hoy está radicada con el origen oficial allá en China? ¿Pero allá puede haber pasado lo mismo que en Europa con el agua, por ejemplo? O sea, el coronavirus se detecta en el agua porque los pacientes, básicamente, el virus no solamente es capaz de infectar la vía respiratoria, se ha encontrado que también es capaz de infectar el intestino, ¿ya? Y por lo tanto el intestino es quien finalmente puede producir la cantidad de virus que finalmente son detectados en el material fecal, ¿ya? La materia fecal, ¿ya? El virus básicamente se dispersa en todo el organismo y principalmente, evidentemente, en la vía respiratoria, que es donde generan los cuadros agudos respiratorios, pero también en el intestino, y ahí es donde se encuentra entonces la material fecal. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo en este momento? En este momento lo más importante es ser capaz, insisto, de poder lograr medir una gran cantidad de la población y justamente viendo si estas medidas de desconfinamiento o estas medidas que están ocurriendo actualmente son efectivas o no. Si se establecen estas medidas y uno logra encontrar que la población de su agua servida aparece coronavirus, quiere decir que hay algo que se está haciendo mal y por lo tanto la autoridad sanitaria debe tomar las medidas para entender qué es lo que está pasando. Interesante conversación, Cristian Gallardo. Te agradezco el hablar con TVU, canal de la Universidad de Concepción. Saludamos a quienes te acompañan en este equipo de trabajo, por supuesto, tú en lo personal de la universidad que están colaborando entonces en esta toma de muestras. ¿Significa esto que el mundo científico sigue trabajando sobre la marcha, sobre el avance del coronavirus para buscar primero la vacuna y segundo este tipo de investigaciones que ayuden a una mejor prevención? Gracias, Cristian. Gracias, Francisco, por el contacto. Adiós. Ahí estaba Cristian Gallardo, entonces, investigador INCAR de la Universidad de Concepción.